En primer lugar, quiero expresar la gratitud de la Fiscalía por la oportunidad que se nos ha dado de participar en la subcomisión accidental que la Presidencia ha organizado y que ha elaborado bajo la coordinación del honorable representante Hernán Penagos, a la cual fuimos convocados, además de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Ministerio de Justicia, y en el seno de esa comisión llegamos a un entendimiento pleno sobre esta iniciativa que realmente consideramos desde la Fiscalía va a ser muy benéfica en la lucha contra el delito que ofende particularmente bienes jurídicos de naturaleza privada, pero también en algunos otros casos bienes jurídicos en los cuales la acción del Estado no es suficiente y deja mucho que desear. Por eso coincidimos con las expresiones que ustedes han manifestado aquí, que la complementariedad de la actuación particular mediante el acusador privado es un complemento conveniente y útil que no tiene, desde el punto de vista conceptual y de la dogmática misma, reparos desde nuestra perspectiva, de tal manera que su desarrollo legislativo, porque ya tiene naturaleza y entidad constitucional, sería bienvenida, tanto más cuando en este momento se está planteando el desarrollo del proyecto en un periodo a partir de una época de transición, una etapa de transición de 6 meses para que entre en funcionamiento, y solo respecto de las nuevas noticias criminales que empiecen a observarse desde el momento de la promulgación de la ley. Ciertamente en la pasada Comisión de Política Criminal, representante Clara Rojas, tuvimos ocasión de discutir el plan para el próximo cuatrenio en esta materia, que celebramos todos porque se va a convertir en un referente finalmente de política pública para que todos los actores que tienen que formular la política y ejecutarla puedan desarrollarla sobre la base de unos mismos principios, de unas mismas formulaciones, y no se desarrolle la política criminal del Estado con tantos vaivenes y tantos equívocos que se vienen planteando en materia de definición de delitos, en materia de dosimetría, en materia de política penitenciaria, etcétera, etcétera, de tal manera que ese es un ejercicio muy oportuno, pero al mismo tiempo muchos de los miembros tuvimos ocasión de expresar nuestra preocupación de que ese plan cuatrienal sincere la política criminal. Representante Navas Talero, ¿qué quiere decir esto? Venimos en un proceso recurrente de criminalización de todas las conductas sociales, y la capacidad del Estado para responder a ese fenómeno de la criminalización de comportamientos que muchos de ellos realmente oradan es intereses estrictamente particulares y no deberían trascender al ámbito de lo penal, pues está atosigando todo el sistema de justicia penal. Por supuesto, está haciendo más ineficaz la Fiscalía General de la Nación, pero también está afectando el desempeño de la jurisdicción ordinaria y particularmente de los jueces penales. Este proyecto va en la vía adecuada, es un case, diría yo, para empezar a racionalizar todo el ejercicio de la acción penal desde la perspectiva del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, la presencia de actores que como acusadores privados puedan contribuir a que haya justicia en este ámbito, es un muy buen aporte. Y creemos, y así se va a discutir justamente en la próxima Comisión de Política Criminal, si tenemos que avanzar en la racionalización de la tipicidad que estructura el Código Penal colombiano
y muchas leyes especiales que han ido tipificando conductas y conductas a lo largo de los últimos años. Es esa demanda creciente por justicia penal frente a un espectro tan amplio de tipos penales la que realmente está afectando la capacidad del Estado para poder imponer el orden y la seguridad en la vida ciudadana. Es evidente que a partir de la priorización que ya puede hacer la Fiscalía en los términos de la Constitución, podemos impactar a través de la investigación y de la acusación los fenómenos criminológicos que más están afectando a la sociedad. Y en esta coyuntura, en este momento histórico, nos van a permitir concentrarnos particularmente en lo que tiene que ver con la lucha contra las organizaciones criminales, su desmantelamiento, con énfasis en el desmantelamiento de los patrimonios ilícitos que han venido acumulando, que definitivamente son las que permiten mantener esas estructuras cuando los capos y los jefes de las bandas criminales son neutralizados por la justicia, porque las organizaciones sobreviven a esa acción del Estado en la medida en que los patrimonios continúan de alguna manera intocados, porque no son objeto ni de extinción del dominio ni de persecución a través de la acción que permite el lavado de activos. Por otro lado, tenemos que hacer énfasis en la lucha contra el microtráfico y lo que ello significa para la seguridad ciudadana. En esta coyuntura es un elemento en el cual definitivamente tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y definitivamente impactar de manera muy poderosa los clanes y los carteles de la corrupción, en lo cual estamos empeñados con toda nuestra capacidad de compromiso desde la Fiscalía General de la Nación. Pero si priorizamos la acción del Estado en estas materias, hay otros arquetipos de tipicidad penal que no vamos a poder atender suficientemente. Y la Fiscalía, honorables representantes, no puede seguirle pidiendo a la sociedad colombiana más y más y más recursos. La Fiscalía es un supraorganismo que tiene un presupuesto de 3 billones de pesos al año. Tiene una nómina actual de 24.000 funcionarios. No existe ninguna otra organización del Estado que tenga esta capacidad de recurso humano para cumplir con su misión funcional. Entonces, lo que nos corresponde es priorizar nuestra actividad, ser muy efectivos para impactar la criminalidad que está afectando a nuestras gentes y, por supuesto, ser muy eficientes, muy austeros y, sobre todo, muy delicados en el manejo de los recursos públicos, de tal manera que podamos tener el recurso humano todo aplicado a la investigación y a la acusación criminal. Creíamos que buena parte de nuestros fiscales, que son apenas 4.400 de esa maraña burocrática de la Fiscalía, honorable representante, apenas tenemos 4.400, creíamos que casi 1.000 de ellos habían sido objeto de desaparición forzada, porque no tenían carga productiva, cero carga productiva. Los fiscales delegados ante los tribunales, que son 183, que tienen la máxima remuneración de la Fiscalía, un honorario de 22 millones de pesos, tienen una carga promedio de 20, 25 asuntos. Y hay algunos que tienen como carga cero o un negocio. Eso lo que supone es una gerencia pública que utilice todos esos recursos financieros y esos recursos humanos y los asigne de la manera más eficiente en la lucha contra el crimen. En eso estamos
y realmente nuestros indicadores de productividad ya empiezan a mostrar resultados. Y vamos a mostrar, honorables representantes, vamos a mostrarle a la sociedad colombiana que cuando la Fiscalía toma la decisión de confrontar el delito sin consideración de ninguna clase, puede tomar decisiones muy prontamente. Hemos, por ejemplo, en un caso de corrupción sistémica como es la de La Guajira, hace apenas 6 meses hemos llegado con un cuerpo de fiscales y de investigadores y ya estoy en capacidad de decirle al país que los resultados integrales se conocerán todos la próxima semana. En menos de 2 meses vamos a impactar la corrupción del departamento de La Guajira, pero no solamente en el tema de los alimentos escolares, que son una expresión perversa o probiosa de la criminalidad de la corrupción política en Colombia. Va mucho más allá de ello. Y hemos terminado ya en buena medida nuestras investigaciones para que el departamento, sus gentes, puedan conocer los alcances a los que ha llegado esa corrupción sistémica. Este ejemplo solo para decirles que cuando hay compromiso se pueden hacer las cosas. Y tenemos los recursos humanos. No vendré jamás al Congreso, señor presidente, a pedir más presupuesto ni más nómina. Mi responsabilidad y la de ustedes es exigir resultados. Y a fe que lo vamos a lograr. Pero por supuesto, esto va a generar una congestión en el aparato de justicia ordinaria. El viernes pasado mostré en San Andrés que tenemos más de 15.000 audiencias acumuladas en este momento en la jurisdicción ordinaria. Permítanme, y lo hago en este foro porque es la manera de expresar mis preocupaciones, las de la Fiscalía, y en este que es el foro natural de dialéctica con la sociedad, porque ustedes son los que representan a los colombianos y son mis únicos interlocutores. Yo soy cuentadante de la sociedad y no tengo otro foro a través del cual comunicarme con la sociedad. Tengo 15.000 audiencias y oigan esto. Audiencias de imputación sin preso, y ustedes dirán, pero bueno, es que en esas no hay capturados. Bueno, estamos formulando una política en donde la privación de la libertad no es el centro de la acción de la política criminal de la Fiscalía, porque podemos racionalizar las medidas cautelares, las medidas de aseguramiento. No en todos los casos procede la medida de aseguramiento, pero si tenemos evidencia del delito tenemos que imputar. Tenemos en este momento 5.348 solicitudes de audiencia de imputación. Y óigase bien, honorables representantes, a más de un año nos han sido asignadas 1.603 audiencias de imputación. En este momento, creciente de la productividad de la Fiscalía. Una captura o una audiencia para poder acceder a bases de datos de manera selectiva que impone la acción del juez. En zonas como Nariño y Cauca, particularmente en Cauca, en donde en este momento se está viviendo una situación muy compleja desde el punto de vista de seguridad ciudadana y de confrontación de organizaciones criminales que están llegando a territorio, a copar esos territorios, la posibilidad de acceder a estas pruebas que son determinantes en la suerte de las investigaciones, se están tomando en promedio 90 días. Una investigación sobre base selectiva en base de datos, 90 días. En el curso de una investigación criminal, cuando tenemos evidencias claras de una autoría criminal, nos toca tratar de ir a buscar jueces en otros municipios
para poder obtener un resultado. Las audiencias de acusación represadas que tenemos en este momento son 4.845 audiencias de acusación. A más de un año, honorables representantes, 724. Es decir, pasamos la imputación, estamos ya en la acusación para ir hacia el juicio, para obtener esa justicia pronta y cumplida que nos reclaman los ciudadanos, pero que nos impone el orden legal además. Y a más de un año tenemos audiencias de acusación 724 y a 90 días 1.515, o sea, más de 90 días tenemos 2.200. Audiencias preparatorias 3.349. Y después de que agotamos todo este proceso tortuoso, que es de 5 audiencias y que estamos racionalizando felizmente en este proyecto para impactar esta expresión de delincuencia que tanto afecta al ciudadano en su cotidianidad, que es la razón de ser. Aquí es donde nos estamos sintonizando mucho con nuestra gente de a pie, que la estamos racionalizando a 2 audiencias. Cuando finalmente llegamos al juicio oral, tenemos 6.219 audiencias pendientes a nivel nacional, de las cuales 3.203 están a 90 días y 528 a más de un año. Empieza a evidenciarse una gran precariedad desde la capacidad logística de la jurisdicción ordinaria para atender las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación. 15.000 audiencias pendientes tenemos. ¿Y qué hacer? Pues evidentemente necesitamos racionalizar de mejor manera los recursos de la justicia ordinaria, pero además apropiarle recursos. La jurisdicción ordinaria tiene los mismos 4.300 jueces, señor ministro, que yo conocí cuando era ministro de Justicia hace 25 años. Y esa es una realidad objetiva. De tal suerte que nosotros no podemos atender con la capacidad del Estado, con jueces apropiados, al ritmo que va a crecer la productividad de la Fiscalía, si la contraparte en ese proceso adversarial que requiere de un juez, no tenemos la capacidad suficiente para responderle a la sociedad. Este Congreso, en la Ley 1741 del 2014, aprobó nuevos recursos para la justicia, con base, recordarán ustedes, de incrementar las tasas de los depósitos judiciales, con base en la apropiación de recursos de depósitos judiciales que son bienes mostrencos, con la posibilidad de imponer nuevos aranceles, como por ejemplo para los tribunales de arbitramiento, que fue objeto de una gran discusión aquí en el Congreso, etcétera, etcétera. Ya empiezan a verse los resultados de esos recursos. Entre el año 2015 y 2016, 258.000 millones de pesos le acaba de entregar el Congreso, por iniciativa del gobierno, al Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, ahora lo que tenemos es que trabajar ciertamente, como lo dice el honorable representante Heriberto Sanabria, en que esos recursos se traduzcan en nuevas plazas de jueces y en nuevas salas de audiencia oral. Es que los problemas de infraestructura, de logística, son enormes hoy en día. Pero si están llegando los recursos, tienen que traducirse en nuevas posiciones de jueces a nivel local, a nivel seccional, y cómo no, esos jueces municipales y del circuito, a nivel de extinción de dominio, presidente. El centro del
la batalla jurídica que vamos a librar y que tenemos que librar como sociedad es la captura de los activos ilegales de las organizaciones criminales. Eso es lo único que nos va a redimir del delito finalmente a los colombianos. Y en Colombia no hay, señor presidente, sino 3 jueces de extinción de dominio. ¿Sabe cuánto se me está demorando una segunda instancia para quedar en firme las extinciones de dominio con base en el nuevo código de extinción de dominio? 2 años para extinguir los activos, en segunda instancia. Con 3 jueces de extinción de dominio no vamos a poder impactar la criminalidad, no es posible. Entonces estamos trabajando, el Congreso, está trabajando la Fiscalía y tiene que trabajar, y estoy seguro, el Consejo Superior tiene el mejor propósito de hacerlo. Vamos a tener que articular, ojalá se haga un gran debate aquí en el seno de esta comisión, presidente, y digamos cómo es que vamos a proveer esos recursos y que les contemos la Fiscalía. Esta no es la oportunidad, pero déjeme, me desahogo un poquito y le cuento en lo que estamos y cuál es nuestro compromiso, la dimensión de nuestro compromiso, pero también que lo hagamos de consumo con el Consejo Superior, con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda, porque necesitamos recursos para la justicia, eso es una realidad. En un periodo de transición, y lo digo con profunda convicción democrática y con profundas convicciones sobre el proceso de paz, porque sobre eso no puede haber ningún colombiano que pueda levantar la mano y señalar que la Fiscalía no está comprometida hasta sus tuétanos con el proceso de paz. Ningún colombiano podría hacerlo. Pero sí tenemos la profunda convicción democrática de que la paz va a depender de la jurisdicción ordinaria. No nos digamos mentiras. La jurisdicción de transición, la jurisdicción especial para la paz, va a ser el cierre jurídico del conflicto armado. Ese es el cierre del pasado. Pero lo que va a pasar en los territorios, ¿cómo vamos a confrontar las nuevas modalidades de criminalidad, la conversión de la criminalidad en el territorio? ¿Cómo vamos a combatir las organizaciones criminales que sí empiezan a hacer presencia en los territorios de consolidación? Nuevas organizaciones criminales, eso es una realidad hoy ya. Y si no tenemos una institucionalidad fuerte, capaz de luchar contra todas esas deformaciones de la vida social, que implica evitar que la institucionalidad democrática sea cooptada a través de la corrupción por esas organizaciones del delito, no va a haber paz. La paz será flor de un día entre nosotros. Entonces, por supuesto que tenemos que apropiar muchos recursos para que funcione, y le deseamos la mejor de las suertes a la Jurisdicción Especial de Paz. Lástima no haber utilizado la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, he dicho. No le hubiera costado nada al sistema, y ahí están todas las investigaciones. De hecho, las estamos terminando para llevarlas a la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, eso fue lo que se definió. Pero si le van a dar recursos cuantiosos, me están hablando de que las cifras pueden superar, en las evaluaciones que ya ha hecho el nuevo secretario del tribunal, la suma que en su momento avisoró la Fiscalía hace un año. Si eso es así, pues que haya también un componente de presupuesto importante para la jurisdicción ordinaria. Porque lo que sí no podría ocurrir es que hagamos este esfuerzo social enorme, que la dimensión de esta movilización social por la paz se pueda traducir en una frustración ciudadana producto de un nuevo conflicto en las zonas de consolidación. Eso no nos puede pasar a los colombianos. Si vamos a cerrar este capítulo de la historia, lo tenemos que cerrar definitivamente. Pero hay organizaciones criminales muy grandes
que se nutren del narcotráfico hoy en día, al amparo de cultivos ilegales crecientes como los que existen, que están empezando a llegar a esos territorios y que empiezan a confrontarse de un lado con el Ejército de Liberación Nacional, que está en un proceso de expansión efectivo, real, y de otro lado con organizaciones disidentes de las FARC que también tienen presencia en el territorio. No podemos quedar inermes, no todo puede ser para la jurisdicción de transición. Yo, de la manera más respetuosa, señor ministro, y es que hoy yo formo parte del Poder Judicial y represento ese anhelo de justicia de la sociedad colombiana que le reclama es a la rama judicial. Yo les pido que mucho sentido de responsabilidad en el momento de asignar los recursos para lo que viene, con una justicia menesterosa que hace audiencias a más de un año, no vamos a poder consolidar el proceso de paz. Y este proyecto es un caso muy importante, honorables representantes, yo debo celebrarlo, entre otras cosas porque la oportunidad que nos da para que reprimamos el delito en los casos de flagrancia. Es que ustedes saben, la flagrancia hoy en día se tramita en 5 audiencias, es un derroche de jurisdicción inaceptable. El combo en una audiencia preparatoria pidiendo medida de aseguramiento, imputación, y luego empiezan el resto de audiencias hasta llegar al juzgamiento, cuando ha habido un caso de flagrancia. Este es un aporte maravilloso para la eficiencia de la justicia penal. Le podemos decir a nuestros agentes y a las unidades de Policía Nacional, es que todos sabemos un poco la frustración que tienen los agentes de policía en nuestras veredas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, cuando dicen, bueno, pero lo cogimos en flagrancia, mire, ya lo van a soltar, y en efecto, lo soltaron, y arranca ese trámite tortuoso de las 5 audiencias, y esto nunca concluye, en un caso de flagrancia, por Dios. Racionalizar esto a dos audiencias es un aporte enorme el que está haciendo esta comisión, y yo tengo que reconocerle a usted, señor coordinador de ponentes, al doctor Hernán Penagos, a la oportunidad que nos ha dado usted, presidente, y a usted, ministro de Justicia, que nos hubieran dado este espacio para mejorar, para aportar, que ese es el único propósito que nos concita en esto. Así es que celebraríamos que ojalá esta comisión pueda aprobar este proyecto en este debate y darnos la posibilidad, y déjenme decírselos así de claro, darnos la posibilidad de que antes de que lleguen los proyectos del Fast Track, esto pueda ser ley de la República. Muy satisfechos, tenemos un nuevo instrumento para combatir particularmente las expresiones del delito que afectan la seguridad ciudadana y un instrumento muy importante para que la flagrancia en Colombia pueda realmente terminar en sentencias condenatorias. Se reduce de 5 audiencias a 2 casos y eso va a permitir que la acción de la policía, que se quejaba mucho en estos casos, pueda ser muy efectiva y de la justicia en general. Fiscal, esto permite que se descongestionen los procesos e incluso también las cárceles, teniendo en cuenta que la Contraloría evidenció la preocupación de que el presupuesto que se le entregó al Consejo Superior de la Judicatura no sirvió para descongestionar procesos. Bueno, realmente este procedimiento no rige hacia el pasado, sino regirá 6 meses después de expedida la ley, o sea, no tiene que ver con el cúmulo de procesos actualmente vigentes. Señor fiscal, usted decía o lamentaba que la Jurisdicción Especial para la Paz esas tareas no las pudiera asumir la Fiscalía General, pero esa suerte. Bueno, ya sobre eso ya me he manifestado. Lo que yo creo es que hay que crear ahora los equilibrios necesarios entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la jurisdicción ordinaria. El principio de no repetición depende de la eficacia de la jurisdicción ordinaria, de la Fiscalía y de los jueces ordinarios. Y en ese sentido, es importante que se consolide la tarea de la jurisdicción ordinaria y los recursos que requiere la jurisdicción se consigan también, porque hay escasez de jueces en la justicia penal.
En ese caso, de los procesos de extinción de dominio, solamente usted decía que hay 3 jueces para segunda instancia, están demorando los procesos. Una de las líneas de trabajo de la Fiscalía es extinguir el dominio de los patrimonios ilegales de las organizaciones criminales y vamos avanzando muy bien en ese camino, pero no existen sino 3 jueces de extinción de dominio a nivel nacional y las audiencias para poder tramitar las sentencias que llegan en apelación a segunda instancia se nos están demorando hasta 2 años en los tribunales. Y en esa circunstancia se hace necesario más recurso en la justicia. Por eso, hoy en el Congreso, justamente bajo a eso, a las comisiones económicas, a pedir que se fortalezca también la acción de la jurisdicción ordinaria. No tanto de la Fiscalía, yo he dicho que la Fiscalía, con los recursos que tiene, con el recurso humano que tiene, que es talentosísimo, podemos hacer el trabajo que la sociedad requiere. Pero necesitamos que los jueces, que son los que conocen de la acción de la Fiscalía, puedan realmente tener la capacidad necesaria para actuar. Con miras al posconflicto hay una expansión del ELN y también de otras agrupaciones para ocupar esos espacios, incluso de disidencia de las FARC. Tenemos evidencias de que en algunos departamentos, particularmente en zonas de consolidación, algunas organizaciones al margen de la ley están empezando a movilizarse y esto nos preocupa, por eso consideramos que es muy importante fortalecer la acción de la justicia en esos territorios. En el fin de semana, en el departamento de Nariño, en Tumaco, en el corregimiento de Llorente, empezaron a aparecer ya avisos en las casas, en más de 40 casas, avisos del ELN. Igualmente ha ocurrido en el caso del Meta y en ese sentido pues tenemos que actuar con mucha presteza desde el punto de vista de la acción de la justicia, porque por ejemplo en municipios como Lejanías, que fueron ancestralmente territorios donde las FARC tenían presencia, hoy empiezan a aparecer ya avisos y panfletos del Ejército de Liberación Nacional. Señor fiscal, frente al incidente del vicefiscal del fin de semana y que tiene pruebas contra un concejal y que no tenga atribuciones que no le competen ya. Realmente no tengo información, salvo la que ustedes han entregado en los medios de comunicación. Señor fiscal, ¿qué le responde usted a un padre angustiado en Córdoba que por el represamiento ve que los posibles responsables del asesinato del director de Regalías, ese caso puede quedar en la impunidad? ¿Qué va a hacer la Fiscalía frente a ese caso? Bueno, no conozco ese caso en particular, pero tomaré atenta nota sobre él. Fiscal, el vicepresidente pidió que se tomara atenta nota de lo que viene pasando en el Meta, en el tema de la malla vial con la gobernadora. ¿Qué dice la Fiscalía frente a esto? Nosotros tenemos noticias criminales, la Fiscalía trabaja sobre las noticias criminales y yo no conozco que haya en este momento una noticia criminal. Voy a identificar en el curso del día de hoy si existe algo sobre el particular. ¿Tenía usted este mediodía una reunión con la bancada uribista aquí en el Congreso? No, señor. Fiscal, usted se refirió... Tengo una reunión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ¿ustedes lo han visto? Fiscal, usted se refirió al tema de La Guajira, ¿pronto tendremos resultados? El compromiso de la Fiscalía es trabajar con toda intensidad, con toda dedicación y prontamente para combatir el flagelo de la corrupción. Hace apenas 6 semanas llegamos a La Guajira y esperamos entregar los resultados integrales la próxima semana.